Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, ¿ok? Entonces, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos son cambios que va a tener la materia, ¿ok? Entonces, ¿a qué llamamos cambios físicos y a qué llamamos cambios químicos? La respuesta de ambos es muy sencilla. ¿Ok? De fondo van a ver un video, ¿ya? Van a ver un video donde se va a reproducir cambios físicos y químicos, muchos ejemplos y algunas explicaciones, ¿ok? Como para que más o menos me entiendan de qué va el tema, ¿no? Entonces, ¿qué es el fenómeno físico? ¿Ya? ¿Y qué es el fenómeno químico? Vamos a darle play. Entonces, ¿qué es un fenómeno físico o qué es un cambio químico? Vamos a dar una pequeña introducción antes de hablar sobre el cambio físico a profundidad. ¿Ya? Siempre es bueno una pequeña introducción, ¿ya? Antes de entrar a un tema. Entonces, sabemos que la materia puede someterse a dos tipos de procesos o fenómenos, los físicos y químicos, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un fenómeno físico, en pocas palabras, las sustancias realizan un proceso o cambio sin perder sus propiedades o características, es decir, sin modificar su naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cambio físico? Un cambio físico es cuando la materia, ¿ya? La materia, ¿ya? O sustancia realiza un proceso o cambio, pero no pierde sus propiedades físicas, ¿ya? O en pocas palabras, su naturaleza no se modifica. Entonces, tenemos ejemplos, ¿ya? Ahí tienen un concepto más reducido. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el sólido, líquido, gaseoso, tienen las mismas propiedades, tienen los puntos de fusión y ebullición, ya tienen mucha relación. Y vamos a ver ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una hoja, el acerrín, el vidrio, ¿no? Un elástico, una hoja de papel, el aluminio, ya. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto, muchachos? Por ejemplo, si tú agarras una hoja de papel, ¿ya? Vamos a ver de nuevo esta parte. Agarras una hoja de papel y la cortas, ¿no? Por ejemplo, ahí está formando un corazón, ¿no? Vamos a ver, como ven, está formando algo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes cortan la hoja de papel, cortas, pero sigue siendo una hoja de papel. En este caso, una hoja de papel color rojo, ¿no? Siguiente ejemplo, el acerrín. Por más que tú le hagas al acerrín, le cortes, lo hagas más chiquito, sigue siendo acerrín, ¿no? Es un cambio que va a ocurrir. El vidrio. Cuando tú rompes el vidrio, ya cuando lo rompes, ¿qué sucede? Va a seguir siendo vidrio, ¿ya? Entonces, repasemos. ¿Qué es un cambio físico? La estructura de la materia no se modifica y conserva sus propiedades o características. Es decir, su naturaleza no se va a modificar. ¿Ok? Ejemplos: sólido, gaseoso y líquido. ¿Ya? Tienen propiedades y sus propiedades van a seguir siendo las mismas, ¿no? Cuando el agua hierve, va a estar en vapor, pero después se va a convertir en agua, ¿no? Entonces todo es un ciclo. Ya, ahí está el primer ejemplo. Cortamos una hoja de papel, lo hacemos en pedazos más pequeños y esto sigue siendo hoja de papel, ¿no? Ahora, el otro cambio, lo que les hablé del acerrín, ¿no? El acerrín, el acerrín, ¿de dónde sale? Te preguntarás tú. De la madera, ¿no? Cuando uno corta madera, siempre caen trocitos de acerrín, pero eso sigue siendo maderita, ¿no? O sea, de un tronco grande, madera grande, pasó a ser más pequeño, pero sigue siendo madera, ¿no? Solamente que tiene otro nombre, pero sí tiene las mismas propiedades.
cuando rompemos un cristal. Los trozos pequeñitos sigue siendo vidrio. Está roto, pero sigue siendo vidrio, ¿no? En este caso vemos el ejemplo de una liga. Cuando tú estiras una liga, sigue siendo liga, solamente cambia su forma, ¿no? Pero en sí sigue siendo liga, ¿no? El papel, lo arrugamos, sigue siendo papel, ¿no? Lo aplanamos, lo planchamos, sigue siendo papel. Ya. Un metal, cuando derretimos un metal, por ejemplo, el aluminio, lo derretimos, se vuelve a secar y vuelve a ser aluminio, solamente que con otra forma, ¿no? Sus propiedades no han cambiado, conserva su misma naturaleza. Ya, ese es otro ejemplo. La fruta. Ya, todos estos ejemplos. Ya, por ejemplo, profesor, ¿qué es ese elefante? Ya, esto es plastilina. Tú le das forma a la plastilina, pero sigue siendo plastilina. Ya, ahora, hablemos sobre los fenómenos químicos. En el caso de los fenómenos químicos, la materia sí va a cambiar, ¿ok? La materia sí va a sufrir un cambio. Entonces, en teoría, si una sustancia se transforma en otra sustancia diferente, o sea, es decir, que pierde su naturaleza, a esto se le llama como fenómeno físico o cambio químico, ¿ya? O también lo podemos llamar reacciones químicas, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué es un cambio químico o qué es una reacción química? Cuando la estructura va a cambiar, ya no va a ser la misma, su naturaleza también va a cambiar. Y después de pasar por este cambio químico, va a pasar a ser otra cosa, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? A ver, esa es ahí está. Cuando nosotros quemamos una hoja de papel, ¿qué sucede? Deja de ser hoja de papel, ¿cierto? Ya no es una hoja de papel, es como una hoja quemada, pero ya no puede decir esto sigue siendo una hoja de papel, ¿no? Veamos más ejemplos. Ya, vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características de un cambio químico? Por ejemplo, ¿cómo tú te das cuenta que hubo un cambio químico o un cambio físico? Entonces, si nosotros en un cambio químico observamos lo siguiente, la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Cuando el agua que nosotros vamos a echarle, por ejemplo, el aceite le echamos al agua, ¿qué sucede? No se combina, ¿cierto? Ahí ocurre un cambio químico. Vamos a ver con el ejemplo, ¿ya? A ver. Ya ahí está. Miren, de todos estos ejemplos, miren. A ver, voy a retroceder el video. Si se dan cuenta, no se llega a combinar. ¿Vieron? El agua, bueno, el líquido que ha echado por debajo se ha mantenido abajo, ¿no? Se ha vuelto un poco sólido y no se llegó a combinar con el agua, ¿no? Ya, ahora, un cambio de color. Cuando las cosas cambian de color. ¿Vieron? El agua roja cambió a agua blanca, ¿no? Cambio de color. Cuando hay una emisión de luz o calor, miren, fuego, ¿no? Cosa que nosotros quemamos, cosa que hubo un cambio químico. La efervescencia. ¿Qué es la efervescencia, profesor? Seguramente has escuchado del sal de Andrews. El sal de Andrews nos ayuda a calmar dolores estomacales cuando comemos demasiado, ¿no? Entonces, dentro de nuestro estómago ocurre una efervescencia. Ese es un cambio químico. Ya, entonces, si tú ves todas estas características, estás presenciando un cambio químico, ¿ya? Eso es sencillo. Ahora, una reacción química o cambio químico podría ser también la combustión, lo que ocurre en las plantas nucleares. Ya, cuando usan el petróleo, cuando usan la gasolina en los carros, hay un cambio químico, pasa a producirse una sustancia que hace que el motor funcione, ¿no? Y ahí están muchos ejemplos. Un ejemplo clásico es la oxidación también. La fotosíntesis es un ejemplo muy conocido.
Otro, la digestión también. Entonces, en resumen, tenemos fenómenos sí, físico. Ya, esto está en el libro, lo que les voy a mencionar está en el libro, ¿ok? Entonces, el fenómeno físico es el cambio pasajero de la materia. Las sustancias que intervienen no sufren cambios en su naturaleza íntima, no darán origen a nuevas sustancias, sino que conservan sus propiedades. Esto todo ya se le ha dicho en un fenómeno físico. En cambio, en el fenómeno químico, el cambio, si hay un cambio de su naturaleza, puede dar origen a nuevas sustancias, como el quemar un papel. Era una hoja blanca, cuando lo quemas ya es algo negro, ¿no? Una nueva sustancia. ¿Ya? Entonces, todo eso está en su libro. Entonces, ¿cuál es su tarea? Nos queda por explicar el fenómeno nuclear. Entonces, de tareita van a hacer lo siguiente: van a resumir con una imagen y al borde qué es el fenómeno físico y qué es el fenómeno químico. Por ejemplo, un ejemplo de fenómeno físico, cuando cortan un papel. Entonces, al borde del dibujo, muchachos, o sea, no he dicho copiar, no he dicho imprimir, dibujan una hoja de papel cortada y ponen fenómeno físico, y alrededor del dibujito ponen qué es el fenómeno físico, y de igual manera para el fenómeno químico. ¿Ya? Dos conceptos, dos resúmenes. Y de tareita, fenómeno nuclear, lo leen, lo entienden, igual manera hacen el resumen. Eso les queda como manera de investigación. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya saben. Un favor, por favor, me avisan si es que no creo el Classroom. Me dicen: profesor, no ha creado el Classroom del tema de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Entonces yo voy a crear la clase en ese mismo momento para que tú me la puedas enviar. ¿Ya? Entonces, chicos, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden de avisarme de crear el Classroom, por favor.